vamos a hablar acerca de la aplicación de los métodos para la identificación y valoración de impacto ambiental en una actividad, obra o proyecto. Esto es nuestra materia de análisis de viabilidad ambiental dada por la docente Marta Ordóñez. Los integrantes del grupo somos Neider Montoya y Luzmeri Chiguazú. El proyecto que escogimos es el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, el cual contempla la formación de un embalse sobre el río Magdalena mediante una presa en el sector encañonando denominado El Quimbo. Esto está localizado más o menos aguas arriba a 1300 metros de la desembocadura del río Páez. El embalse básicamente tendrá una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación, un ancho máximo de 4 kilómetros y un ancho promedio de 1.4 kilómetros. El área de inundación será de 8.250 hectáreas, el volumen total del embalse de 3.205 hectómetros cúbicos y el volumen útil de almacenamiento será de 1.824 hectómetros cúbicos. Las obras de aprovechamiento hidroeléctrico básicamente consisten en 4 cosas, que son, como se observa en la imagen, un dique, un vertedero, una presa y una casa de máquinas. Pero de esto requiere construir otras cosas como son la ataguía, la preataguía, el canal de desbordamiento, el túnel de desviación, un dique auxiliar, una zona de captación y otra de conducción, unos pozos con compuertas, una descarga de fondo, un suministro de energía para la construcción, una subestación principal, un patio de conexiones, las líneas de transmisión y las actividades a realizar básicamente son, en primera instancia, el desmonte, la extracción, los cortes, los terraplenes y las zanjas y las cunetas. ¿Qué comprenden estas? En lo que respecta al desmonte, está la remoción de toda la vegetación existente en todo lo que comprende tala, roza, desenraíce, limpia y disposición final. En cuanto a la explanación, se hace una remoción del material superficial del terreno con objeto de evitar la mezcla del material de los terraplenes con materia orgánica. Se hacen unas excavaciones que básicamente son los cortes a cielo abierto en el terreno natural para preparar y formar la sección de la obra. Esas excavaciones también se hacen para alojar las obras de drenaje. En cuanto a los terraplenes, estas son estructuras que se construyen con material o producto de cortes y consisten en colocar materiales de excavaciones hechos para estructura, obras de drenaje y subdrenaje. Por último, se hacen unas zanjas y unas cunetas, las cuales son unas estructuras que se construyen en las laderas, localizadas aguas arriba de los taludes de los cortes con el objeto de interceptar el agua, esta que se escurre sobre la superficie del terreno natural, conduciéndola a una parte baja del terreno para que no vaya a presentar procesos de erosión. En cuanto a la demanda de recursos naturales, como se ve, la mayor demanda es en cuanto a aguas superficiales, donde se mira que se utiliza como fuente de abastecimiento para campamentos, talleres y oficinas, en los cuales para estos usos se hacen 2 bocatomas sobre la margen derecha del río Magdalena, las cuales deben contar con un sistema de plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Y lo otro es empleada directamente con la actividad que es para producir la energía. Entonces se dice que el río Magdalena tiene un caudal de 235.4 metros cúbicos y un caudal mínimo diario de 57 metros cúbicos segundo. Básicamente el volumen de agua requerido diario, según la actividad de la presa y también las actividades de los campamentos, talleres y oficinas, va a ser de 260 metros cúbicos, atendiendo una población de 3.200 habitantes y teniendo en cuenta un caudal total requerido de 3 litros por segundo. En cuanto a las aguas subterráneas, se dice que no fue empleada, ya que en su totalidad se extrae el agua superficial del río Magdalena. Y en cuanto a los vertimientos, se evalúa una parte de vertimientos, ya que también el cuerpo de las aguas superficiales será receptor
de las aguas residuales domésticas que se generarán por las actividades realizadas en los campamentos y en la construcción de las obras. Estas siempre serán pues aguas abajo de las bocatomas para hacer vertimientos puntuales de aguas residuales previamente tratadas. También se dice que será una ocupación de cauce, porque la ocupación mayor del cauce del río Magdalena se hará pues para la construcción de la presa principal del proyecto, que es de gravas con cara de concreto. En cuanto a los materiales de construcción, se dice que hay una extracción de depósitos aluviales del río Magdalena y del río Páez. Básicamente lo que se va a extraer son depósitos conformados por arcillas, limos, arenas y gravas que están dispuestas en estos ríos, principalmente de rocas intrusivas. Y en cuanto a los materiales de cantera, también se va a hacer una extracción, ya que la cantera está localizada aguas abajo del sitio de la presa, sobre la margen derecha del río, y está conformada por materiales de la formación de Gualanday. Esto se va a extraer para hacerlo lo que respecta a la cantera. En cuanto a lo que es el inventario forestal, se dice que se evaluaron 5 tipos de cobertura, en los cuales durante la construcción del proyecto será necesario intervenir 894.981 metros cúbicos de biomasa, en los que se dice que lo que más se quitó de aquí, de lo que respecta al inventario forestal, y lo que más se afectó fue el rastrojo alto, con un total de 1.161 hectáreas, seguido del bosque ripario con 842 hectáreas y un bosque multiestrata con 818 hectáreas. A su vez también se contempla lo que es el recurso aire, pues porque se va a contemplar emisiones atmosféricas, las que están relacionadas con lo que tiene que ver con la explotación de fuentes de materiales, la preparación de concreto y el recorrido de vehículos por vías sin pavimentar. En cuanto a la generación de residuos sólidos, se dice que se clasifican en reciclables orgánicos peligrosos y una parte de lo que son los escombros. En cuanto a los reciclables, lo que más se genera pues es papel, cartón, vidrio, plástico, más o menos con un promedio entre papel, cartón y vidrio de 4.320 kilogramos mes, y de plástico 2.160 kilogramos mes. Esto pues su fuente de generación serán las actividades humanas dentro de los campamentos, casinos, oficinas e instalaciones sanitarias, y también de tipo industrial relacionados con todo lo que es el proceso de construcción. En cuanto a lo que son los residuos orgánicos y otros, está relacionado pues igual con las actividades humanas, que más o menos se dice que de orgánicos la cantidad de kilogramos al mes es de 19.440 kilogramos mes, y de otros tipos de residuos que según el cuarteo se puede definir, se dice que 8.640 kilogramos mes. A su vez también clasificamos el tipo de residuo peligroso, en el cual se destacan pues, los desechos de combustible, los inflamables, los volatilizables, los tóxicos o los patógenos, que básicamente son provenientes o de los hospitales y centros de salud, o de lo que es el servicio de las actividades relacionadas con el mantenimiento de vehículos y maquinarias. En cuanto a los residuos reciclables, lo que se hace es que con un gestor externo contratan, ellos lo recogen y el gestor da el tratamiento adecuado. En cuanto a los residuos peligrosos, al igual se contrata una empresa externa que recoge estos residuos y les da su tratamiento adecuado. En cuanto a la parte de residuos orgánicos, se dice que dentro de la obra se hizo un relleno sanitario con todas las condiciones técnicas y ambientales para poder disponer lo que son los residuos de comida y otros. Y en cuanto a los escombros, que son productos de las excavaciones, se dice que más o menos se producen 600.000 metros cúbicos de material producto de estas excavaciones. Muy buenas noches, mi nombre es Neider Montoya. Vengo a presentarle la evaluación de factibilidad ambiental frente al proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Para este caso, para la evaluación de este proyecto, lo que hicimos fue utilizar la metodología, la matriz de consideración ambiental.
Básicamente, cuando analizamos el estudio de impacto ambiental realizado por la hidroeléctrica, encontramos de que utilizaron la metodología de Arango, de Empresas Públicas de Medellín, pero sin embargo encontramos un detalle de que no había como un consolidado de la valoración que le hicieron, sino fue puntualizado o desagregado cada impacto. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la matriz de consideración, viendo de que esta es más detallada, aunque un poquito subjetiva, pero nos conllevaba como a encontrar, a detallar el impacto como tal y a darle una posible solución. Entonces, básicamente, la identificación de impactos se realiza identificando las acciones del proyecto susceptible de generar impactos, indicando en qué fase del proyecto se realizarán. Posteriormente se definen los componentes ambientales que se verán afectados de alguna manera durante el desarrollo del proyecto. Metodología de consideración ambiental fue la matriz que se utilizó para evaluar la valoración. Este método parte de la base de la definición de un enunciado básico que describe en palabras el impacto generado, el cual recibe el nombre de consideración ambiental. El índice global de impacto sostiene la sumatoria de los productos entre magnitud e importancia para cada indicador, cuyos valores parciales son por su parte consignados en la columna de evaluación. Continuamos con el detalle de la valoración de consideraciones ambientales, en cual magnitud se califica a una escala que varía de -3 a 3, como indica la tabla 5, conforme a la magnitud del efecto producido sobre el indicador. Entonces vemos en la tabla 5 el daño grave al indicador, se califica con -3, y así el mismo dice, el último dice efecto grandemente positivo sobre el indicador, que es +3. Más abajo el otro indicador es la importancia, que es el impacto producido sobre el indicador, se evalúa en una escala de 0 a 3. En base a estas dos valoraciones, encontramos el índice global de impacto, que sostiene la sumatoria de los productos entre magnitud e importancia para cada indicador, cuyos valores parciales son por su parte consignados sobre la columna de evaluación, como indicamos inicialmente. Continuamos así con la valoración que encontramos cogiendo cada componente o la dimensión biótica, la dimensión física. Lo que hicimos fue desagregar la socioeconómica por aparte para ver cuál es el impacto real que está dando a los recursos naturales y cuál es el impacto que está generando a la parte social. Se enuncian los impactos primarios, externalidades principales ocasionados por el proyecto. Los impactos se construyen en los principales puntos de conflicto entre las actividades y el medio ambiente. Son en términos generales las alteraciones, cambios o modificaciones de los estudios o la ejecución o el funcionamiento del proyecto. Entonces estamos viendo cada uno de los recursos: suelo, aire, recursos hídricos, flora, fauna, donde mostramos cada uno de los impactos: pérdida, alteración de suelo, generación de inestabilidades, afectación por generación. En el recurso aire está generación de residuos sólidos, domésticos e industriales, y alteración. En el recurso hídrico o agua está alteración del curso de los cauces, la variación de los niveles freáticos, alteración de la calidad del agua. En el flora está el cambio de la estructura y la composición florística. En la fauna está alteraciones de las comunidades hidrobiológicas. Pues no entro en detalle. Entonces vemos en la columna a la derecha, vemos la valoración en dirección, la magnitud y la importancia. Y en la última columna vemos la evaluación, que como índice global de impacto me está dando -3. Lo que indica de que el impacto, aquí la mayoría de los impactos son irreversibles. Continuamos con la segunda, el componente socioeconómico, donde me dice la afectación sobre el empleo, la afectación de las actividades productivas, la pérdida del patrimonio cultural, pérdida de la infraestructura. Y asimismo estamos viendo las columnas donde dice la dirección, la magnitud y la importancia. Este impacto, el índice global de impacto, me da +1, lo que indica de que el impacto aquí es positivo debido a la generación de empleo y al desarrollo que está generando esta obra o actividad al área donde está ejecutándose. Continuamos con algunas generalidades de evaluación de la factibilidad. Una vez culminada la evolución cualitativa en varias etapas del proyecto, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones para categorizar el nivel de impacto dada la calificación, teniendo presente los siguientes aspectos incluidos en la matriz de consideraciones ambientales. Impacto compatible, aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de actividades. Impacto ambiental moderado, impacto ambiental severo, impacto ambiental crítico. Para nuestro caso, en cuanto al área ambiental, consideramos que es el impacto ambiental crítico, ya que hay algunos impactos que son irreversibles. De acuerdo a la valoración de impacto, se realiza mediante la matriz de consideraciones ambientales, se concluye que el impacto ambiental es